¿Cómo estás? Bienvenidísima. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Ay, Sheila, muchísimas gracias por proponerte para dar esta charla porque realmente me cuesta encontrar gente que no tenga vergüenza, ¿no? Porque pues a estas cosas hay gente que le cuesta, así que de verdad te lo agradezco un montón porque yo personalmente pues disfruto mucho, o sea, la audiencia también, pero esto es un poco también egoísta, que a mí me encanta traer a gente que sabe cosas tan variadas. Así que si quieres te presento y luego ya nos ponemos a charlar del tema. A ver, tengo mi chuletilla por aquí. Vale, tú estudiaste biología marina en Vigo, que me encanta Vigo, siempre que viene alguien de Vigo lo digo, hay muchísima gente de Vigo, de verdad. Sois muchísimos. Mi marido es de ahí, entonces vamos mucho y me flipa. Luego hiciste el típico máster, el CAP, para dar clase y un máster en estudios avanzados que hiciste un trabajo en neoplasia y también con Coquel, no me sale la palabra, almejas, ¿no? Es la traducción literal. O Berberechos. Los berberechos. berberechos. Vale, y luego hiciste un PhD con honores pues en lo mismo, ¿no? En poblaciones de berberechos y con la neoplasia, que supongo que será este cáncer del que vamos a hablar. Así que si quieres hablarnos ahora un poquito de dónde estás en tu laboratorio y qué estáis haciendo, y ya vamos entrando un poquito en el tema de cáncer transmisible, que por cierto el chat estaba preocupadísimo. En humanos no Muy está, bien. ¿no? Sí, pero no, pero no iban desencaminados por las preguntas. Os estaba siguiendo y la verdad que las preguntas que hicieron iban muy bien encaminadas. Ay, muy genial. Además, asociadas con las últimas investigaciones en humanos. Así que muy puesta está la gente que te sigue. Pues, a ver, os cuento un poquillo. Soy bióloga marina porque estudio la biología marina y eso es genérico, pero realmente lo que estudié fue ciencias del mar, que en Ah, Vigo vale. somos unos cuantos, pero luego me doctoré en Santiago por biología, que allí no hay ciencias del mar. Entonces, es cierto lo que dices. Vale. Ahora mismo me encuentro en Aveiro, de hecho tengo delante mía la ría. Estoy Se ve con el reflejo, qué bonito. ¿Sí lo ves? Ah, Sí, mira, sí. pues lo que tengo detrás es una ventana, es decir, estáis Ay, viendo la ventana que da afuera qué que yo maravilla. tengo. Estoy disfrutando las vistas, viéndote a ti, viendo aquí cómo están marisqueando, precisamente, Qué que es de guay. lo que yo trabajo. Y me he perdido un poco. Ah, sí, Lo bueno. que hacéis, más o menos, en lo que estás Ahora ahora. mismo estoy con una Marie Curie y lo que hago desde hace 20 años, porque ya llevo mucho tiempo, es justo trabajando con estos cánceres transmisibles. Antes no se sabía que era un cáncer transmisible, era como todas las especies de los seres vivos, tenían un cáncer, los bivalvos, no era raro, y justamente intentábamos saber lo que era, a qué era debido. Y las líneas que creíamos, porque sí que veíamos que se podía contagiar, justo creíamos que había un virus implicado, como proponían por ahí antes, no recuerdo el nombre, ahora no puedo ver el chat, y en eso se basaba nuestra investigación al principio. Pero justo en el año 2015, bueno, por esa época también empezaron a descubrir los otros cánceres transmisibles que comentabas, el del demonio de Sí, Tasmania, que ya se ha hecho un programa y que casi diezmó y casi extinguió a los demonios sí. de Tasmania en la pequeñita isla de Australia. Pobrecitos, sí. Sí. Y justo también descubrieron el de perro. Y Metzger, un científico de Estados Unidos, detectó que había unas almejas que tenían un cáncer transmisible. ¿Y qué es eso de cáncer transmisible? Que lo que se contagia no es un virus que va de una célula a otra, porque también hay otros cánceres que es que lo que provoca el cáncer es el virus que se va contagiando. En este caso no, son las propias células de un organismo que tuvo un cáncer que son capaces de abandonar el organismo, sobrevivir en el medio, en este caso en el medio acuático, y irse contagiando a otros organismos. Eso es una Eso es lo locura. que se llama cáncer transmisible. Es una locura, porque en realidad siempre entendemos el cáncer como, pues eso, tu propia célula volviéndose loca, mutando o mutando por culpa de un virus, ¿no? Que cuando Guillermo y yo, mi compañero del podcast, hicimos ese programa de los demonios de Tasmania, yo dije, me dijo Guille, hay un cáncer transmisible y tal. Y digo, ah, pues mira, genial, explicamos un poco de virus, tal. Y claro, nos encontramos con el percal. Digo, pero ¿cómo que no es un virus? Me quedé completamente loca. Es increíble. Y entonces, sí que es verdad que tiene un poco más de sentido que pueda pasar en el agua, ¿no? Porque pues es más fácil enviar cosas,
pero qué casualidad justo que te llegue como una célula de cáncer, ¿no? Es como con todo el agua que hay y todo tal, un poco casualidad, ¿no? Ahí, A ver, estos organismos viven siempre todos muy juntos. ah, claro. Viven, entonces es fácil que de uno salga otro. Y son filtradores. Es decir, el agua que pasan por ellos para alimentarse son muchos, muchos litros. Entonces retienen todo el fitoplancton que hay y a la vez retienen todas las partículas que hay, incluidas esas células cancerígenas. Es cierto que todavía no se sabe cómo las expulsan ni cómo las recogen. Se supone que es a través del sistema de filtración, pero hoy en día esto es todo muy novedoso. Entonces, hoy en día, ¿quién iba a pensar un cáncer que se puede contagiar? Hoy en día seguimos trabajando en ello para saber cómo es esa Sí. dinámica de contagio. Y podría ser, supongo que a lo mejor esto es como una de las cosas que intentáis perseguir, podría ser como una explicación del inicio de la metástasis, o sea, como un modelo de metástasis simplificado, en plan, si conseguimos explicar cómo expulsan esta célula, a lo mejor es similar a lo que puede ocurrir dentro de un propio cuerpo, ¿no? Que sale una célula de un tumor a la sangre. Sí, es posible, como una posible metástasis en el medio marino, es decir, que en vez de órgano a órgano va de individuo a individuo, pero es bastante más complicado, porque dentro de los órganos es fácil que el sistema inmune no te lo detecte porque es tu propio genoma, es una Exacto. célula tuya, entonces es fácil. Aquí estamos hablando de células de otro individuo que van a uno nuevo y no son detectadas. En la mayoría de las veces, aunque en extraños casos sí que se ve mecanismos de defensa, no actúan contra ellas. Es cierto, además, que este cáncer puede saltar la barrera de las especies. O Es sea, que decir, puede que de pasar a... un berberecho tiene sentido porque los dos son prácticamente la misma especie. A lo mejor el sistema inmune de los bivalvos es muy sencillo y no detecta esos pequeños, por decir algo, cambios en las bases del genoma. Sin embargo, pueden pasar de una especie de almeja a otra especie de almeja, siempre quedándose en especies cercanas. No pasan a humanos ni nada de eso. Entiendo, Eso entiendo. hay que Sí. reiterarlo. Sí, sí, que luego la gente está ahí un poco asustada. Entonces, la razón por la que esto ocurre es porque no necesariamente se defienden, o sea, su sistema inmunitario es mucho más sencillo que... Perdón, que me están saliendo cosas en pantalla y me salen a mis ruidos que tú no escuchas, pero me he vuelto un poco loca. Entonces, estos bivalvos tienen un sistema tan sencillo que no se defienden y entonces por eso se puede implantar ahí, ¿no? Supongo que eso es parte de lo que estáis intentando entender, ¿no? Efectivamente, es desconocimiento completo porque luego, como sabemos, también pasa en mamíferos, en perros y en demonios de Tasmania. Entonces, esas células también superan el mecanismo y, bueno, el sistema inmunitario de mamíferos, que ahí ya es más complejo, ya estamos hablando Sí, de sistema innato y sistema adquirido. sí, Es sí, sí, decir, la verdad. es todo un mundo desconocido. En humanos no hay este caso y el caso de los perros y de los demonios de Tasmania también es porque se muerden y se atacan, entonces es como un contacto directo, ¿no? Es como en plan, si una persona tiene cáncer va a ser contagiosa, ¿no? O sea, Sí, a es... ver, estas células necesitan transportarse de un individuo a otro. Es como un trasplante y esas células crecen. En el caso del demonio de Tasmania, como tú decías, sí, nace cerca de la boca y la forma de transmisión es a través de un mordisco. Entonces se muerden y son capaces de transmitirlo a otro demonio de Tasmania y ahí crecen. Sin embargo, en perros está en los órganos genitales. Anda, Entonces, es a través del coito cuando se produce la transmisión de las células. ah, qué En interesante. bivalvos es mucho más fácil, como no necesitan que estén en contacto directamente, las sueltan al mar y a través de la filtración, suponemos, es como las adquieren. Wow. Y entonces vosotros, ¿cómo estudiáis esto en el laboratorio? ¿Tenéis como una zona donde crecéis los berberechos o en la especie que estáis estudiando o cogéis muestras o cómo hacéis? A ver, hacemos las dos cosas. Por un lado, estudiamos lo que pasa en la naturaleza, porque realmente de ahí obtenemos las muestras. Y después, en otro lado, mantenemos,
Digamos que estudiar con bivalvos es sencillo porque es fácil mantenerlos en vivo en poco espacio. No es tan demostrado que sufran, entonces, aunque siempre intentábamos reducir, es un organismo muy, muy sencillo. Entonces, en poco espacio conseguimos en poco tiempo varias generaciones, facilita mucho. Pero bueno, los estudios son todos muy iniciales, es decir, lo primero fue estudiarlos en campo, ver qué pasaba. Después trabajé en un proyecto bastante grande, que es Cuba Cancers, que dirigía José Turío. A partir de ahí estudiamos las bases genómicas, qué es lo que le pasaba a estas células para poder, qué ocurría ahí, y también para detectar cuántas veces había surgido esa enfermedad. Y ahora lo que estoy intentando determinar en mi Marie Curie es en el laboratorio, pero para llevarlo en el mar. Es decir, esas células, ¿cuánto tiempo viven en el mar? Aspectos más ecológicos. Si viven X tiempo, significa, según el tiempo que vivan, nos podemos hacer una idea cuánto se pueden mover a través de los océanos, a qué poblaciones pueden afectar, cuáles podrían estar libres y cuáles no. Y luego buscar biomarcadores a través de las ómicas, transcriptoma, proteómica, metabolómica, para saber cómo influye la interacción de paciente, huésped, Entonces, célula neoplásica. ¿cómo, o sea, la manera de saber si están infectados es hacer análisis genético o hay algún tipo de...? Sí. Para detectarlos es igual que en humanos, exactamente igual. Se puede hacer para análisis genético, todavía no está publicado, pero tenemos una PCR y a partir de la PCR detectamos si esas células son o no cancerígenas, pero luego están las técnicas citológicas. Extraemos sangre de los berberechos, la sangre se llama hemolinfa en estos individuos, es transparente porque casi todo es agua de mar, es una solución salina que contiene las células y ahí por tamaño distinguimos las células. Son muy parecidas a humanos, a las células cancerígenas de humanos. ¿Ah, sí? O sea, que lo podéis ver en microscopio. Efectivamente. Wow. Y luego por técnicas histopatológicas, igual que en humanos, podemos determinar hasta dónde afectan, es decir, a qué órganos afectan, si afectan a branquias, cuál es la cantidad de células y cuando están, incluso cuál es la intensidad, porque un individuo puede estar inicialmente afectado con pocas células o puede ya tener todos los órganos afectados y probablemente ese individuo morirá. Entonces, ¿se pueden recuperar de este cáncer o es como un cáncer maligno que crece y ya está? A ver, se han visto en fases iniciales momentos de defensa, es decir, utilizan todas sus tácticas para intentar destruir estas células. A través de histología podemos ver cómo las encapsulan o cómo las células fagocíticas de la hemolinfa, exactamente igual que humanos, cómo lo rodean para intentar destruir las células. Y hay casos que se ha constatado esa remisión, pero eso solo pasa en fases iniciales. Después ya es imposible. Entonces, justo eso es lo que quiero intentar estudiar en esta Marie Curie. Wow, es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando algunos son infectados y esa enfermedad progresa? ¿Y qué pasa en los organismos que son capaces de vencerla? Que no se infectan, pese a que le inyectes el mismo número de células. Claro. Entonces, vosotros para infectar, claro, porque lo que has dicho es como un huésped, no es como... Les inyectáis el cáncer. No esperáis en la pecera a ver si pasa algo. No, lo que suelo trabajar... A ver, los experimentos siempre intentamos, no pueden ser eternos, intentamos que sea lo más rápido posible. Claro. Entonces, estas células neoplásicas las podemos tomar como si fueran parásitos, porque realmente están parasitando a distintos órganos, a distintos individuos. Entonces, lo que hacemos es buscamos individuos que tengan células neoplásicas, por desgracia no las podemos cultivar en el laboratorio, no lo damos conseguido, al igual que se hacen humanos. Y lo que les hacemos es, inyectarles directamente en su músculo aductor un número determinado, que es la táctica que yo suelo utilizar. A todos le inyecto el mismo número y ver lo que pasa. Ir haciendo un seguimiento con muestras de sangre y voy viendo lo que pasa. Claro. Y este cáncer en realidad
genéticamente sería el mismo en todas las almejas, por lo menos las que estén en la misma zona, ¿no? Porque, claro, siempre dices que el cáncer, cada uno tiene el suyo, el que le ha tocado, pero este es todos el mismo. Entonces, incluso si encontráis un tratamiento, todos podrían reaccionar a él. O bueno, o una manera de frenarlo, etcétera. Cuando hablamos de bivalvos, encontrar un tratamiento es complicado porque no tienen sistema inmune adquirido. Solo tienen sus pequeñas defensas. Cada día se va investigando más de esto porque es el gran desconocido del sistema inmune de los bivalvos. Pero efectivamente, lo importante de los cánceres transmisibles es lo que dices. Son clonales. Es decir, la misma área está contagiada por el mismo cáncer. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay un cáncer. Bueno, estos cánceres transmisibles se han visto en todo el mundo. En Estados Unidos se ha visto un cáncer transmisible que es en una almeja comestible que se llama Mia arenaria. Y esta almeja se ha detectado el mismo clon, es decir, el mismo cáncer, la misma secuencia genética desde Canadá hasta Nueva York. Ahora con la bomba que echaste seguramente que ya lo hemos destruido. Ya no va a haber problema. Es que de vez en cuando hacemos ese tipo de juegos para experimentar a ver qué pasa. Están muy bien esas webs. Increíble, o sea, desde tan arriba hasta que, claro, Estados Unidos es muy grande. Entonces, qué fuerte. Qué fuerte. Por ejemplo, toda la berberecho, que es el que, bueno, yo y mis anteriores grupos estudiamos. El berberecho es una especie, bueno, el Cerastoderma edule, que es el que padece este cáncer, está por todo el Atlántico, desde Rusia hasta Marruecos. Bueno, pues hemos estudiado poblaciones de toda esa área y hemos visto que solo ha surgido 2 veces ese cáncer. Pero está súper extendido, ¿no? Está súper extendido. Lo hemos detectado en, bueno, Portugal, España, Irlanda, Reino Unido. Y se sabe que también lo hay en Holanda. Es decir, toda esa zona está infectada por cáncer, pero son cáncer que surgieron en 2 individuos. Wow. En 2 individuos hace muchísimos años y ha ido pasándose de unos a otros, bien porque las células son capaces de moverse o bien, que es lo que yo creo, que las células no van a sobrevivir tanto en el mar para llegar de Portugal a Holanda, o bien por el movimiento de bivalvos hechos por humanos. Ah, amigo mío. Claro, ahí es donde entra la mano humana. Al ser un recurso comestible en España, Portugal, Irlanda, Francia, por ejemplo, los berberechos son muy demandados, entonces probablemente de ahí venga ese movimiento y que esté tan extendido estos cánceres. Claro, tiene todo el sentido, porque es lo que yo decía, ¿no? Qué difícil, ¿no? Que justo llegue esa celulita, tal. Claro, si eres tú el que has puesto ahí el berberecho para criarlo, ¿no? No sé si los berberechos también se pueden criar como se hacen los mejillones, algo así. Desde hace poco sí, poco sí. No interesaba tanto, pero como el berberecho es una especie muy sensible a las salinidades, esto cuando llueve mucho y abren presas y de repente mueren todos, Anda. Y a la vez es un recurso muy utilizado para latas de conserva, sobre todo, pues sí, se ha empezado a criar para luego cultivar en el medio marino y así tener demanda para, bueno, poder abastecer a la demanda que... Claro, a mí me encanta el berberecho, tengo que decirlo, es mi lata favorita, o sea, pero vale muy caro, no me compro muchos, que están carísimos. Ya sabes. Por Vigo, que tenemos unas cuantas. Lo sé. Es que yo soy de Vigo, como tu novio. Me ha hecho gracia al escucharte. Sí, es que me encanta Vigo. Bueno, pues ha llegado gente nueva, así para resumir, tenemos con nosotros a Seila Díaz y estamos hablando de cáncer transmisible en bivalvos, ¿vale? Que siempre que llega alguien y ¿cómo que? Bueno, en bivalvos, ¿vale, gente? Así que nada, bienvenidos. Y nada, yo quería preguntarte, porque claro, tú has dicho que hacéis las ómicas, ¿no? Hacéis los análisis genéticos, no sé si también haréis proteómica, pero bueno, supongo que genético sobre todo. ¿Habéis encontrado algo que os pueda... ¿no? enseñar en plan qué está pasando en este cáncer porque son capaces de ¿no? eludirlo, etcétera? A ver, no tenemos respuestas así tan concretas. Lo que sí que pudimos, a través de la genómica, que hoy a la mañana estabas hablando también sobre secuenciación masiva y esas cosas, pues a través de la genómica pudimos conseguir el genoma de berberecho. Todavía no lo tenemos publicado, pero está ahí.
Y con eso pudimos detectar cuántos clones hay diferentes, porque si no, no podríamos saber. Sabíamos que era un cáncer. Para Claro. saber que es transmisible, tenemos que saber que el cáncer no es del individuo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Que el genoma del cáncer y el genoma de su huésped es diferente. Si no, simplemente sabemos que hay un cáncer, que era lo que se sabía antes. Y un cáncer es algo habitual en cualquier ser vivo. Claro. Entonces, por eso se han detectado los cánceres transmisibles ahora, porque estas técnicas se han abaratado y podemos estudiar más profundamente distintas enfermedades. Claro, es una cosa Y, muy reciente. y lo que detectamos nosotros es que hay unas mutaciones que sí, que parece que hicieron que esas células son transmisibles, pero no las podemos interpretar mucho porque estamos hablando, por ejemplo, el cáncer de perros surgió entre 4.000 y 8.000 años. Es el Anda. cáncer más antiguo. El nuestro no podemos estimar todavía bien la edad, pero también es de unos miles de años. Wow. Entonces, estamos hablando de interpretar datos de hoy en día con lo que pudo pasar en esa época en los océanos. Es muy, muy complicado, pero sí que hay asignaturas similares a cánceres que se manifiestan en cánceres humanos. Vaya. Sí, sí. Y es que es muy complicado porque para estudiar de verdad el organismo que lo tuvo la primera vez, nos estamos remontando a muchos años. Claro. Estas células son los cánceres más antiguos que existieron. Claro, y además los cánceres se reproducen muy rápido, o sea, son células que en general, que yo sepa, tienen una tasa de reproducción mucho más alta que una célula normal y por lo tanto cometen más errores porque están como replicando más rápido, entonces también se irán acumulando muchos cambios, o sea, también se puede, no sé si está planeado o se puede hacer como una especie de, no de rama de evolución de ese mismo, como si fuera una propia especie por sí misma, pero el cáncer. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, nosotros detectamos que hay dos cánceres, pero no lo podemos decir al 100% que sean dos cánceres de origen diferente y no sea el mismo cáncer que haya mutado hace millones de años y Entiendo. se haya transformado en dos y hayan sobrevivido dos líneas de ese cáncer. Nosotros sabemos lo que tenemos hoy en día y a través de la filogenómica podemos llegar a interpretar, pero no lo sabemos 100%. Y efectivamente las mutaciones se acumulan y son células que su apoptosis es mucho menor que las células normales. De hecho, una de las primeras formas que se determinó este cáncer es porque se veían un montón de mitosis. En bivalvos es muy raro ver células en mitosis. Veías estas células, aparte de que son invasivas y todas esas cosas que tienen los cánceres, un núcleo más grande porque tiene más genoma, pues se veían con mitosis de libro. Las típicas que vemos en la Sí. cebolla, en organismos vegetales, las veíamos completas. Y eso en bivalvos es muy, muy complicado. Entonces es como aquí algo está creciendo más de lo que suele ocurrir. Qué guay, o sea, qué interesante, ¿no? Ver el cáncer en realidad como si fuese casi un parásito, ¿no? En realidad. Es un poco Es esa que comparación. Es que este cáncer realmente a las pesquerías, incluso medioambientalmente, lo tenemos que tratar como un parásito. De dónde está, dónde no está, cómo poder hacer que no se contagien los que no están, porque al final afectan a individuos que mueren y a la vez afectan a pesquerías, porque realmente en los países en los que este cáncer está presente hay un intenso, ¿cómo decirlo? Hay una economía intensa con respecto a la explotación de estas especies. Hay muchos pescadores o mariscadores, como se dice en mi zona, dedicándose al recurso. Si mueren ese recurso, también son pérdidas económicas y gente que se queda sin poder alimentar a su gente. Es decir, es un estudio que hay que hacerlo a través medioambiental, teniendo en cuenta que es un medio continuo el mar, que es Claro. decir, que el contagio no es que pongas barreras o no muevo, no, que también se puede contagiar sin nosotros hacer nada. Y a la vez, bueno, sobre todo hay que tener en cuenta, como en todos los parásitos en medio marino, no mover
individuos de unas zonas afectadas a otras para intentar que el impacto en el medio ambiente sea mayor. Ujú. Claro, me preguntaba alguien por ahí por el chat si, como tú estás intentando ver qué es lo que diferencia a los bivalvos que son capaces de sobrellevar esta infección por cáncer parásito versus los que no, que si una posible solución podría ser, pues eso, reproducir a los que sí son capaces de lucharlo, por si es algo que sea genético, e introducir estos. No sé si esto es algo que se puede hacer. Realmente esa es la estrategia que se hace con la mayoría de las enfermedades. La mayoría de las enfermedades en bivalvos se intenta buscar progenitores que sean menos susceptibles a la enfermedad, bien que provengan de distintos sitios o mismo del mismo banco, que se hayan enfrentado a la enfermedad y se hayan recuperado, y se suele hacer generaciones para intentar. Esa es la táctica que se suele utilizar justo para vencer enfermedades en bivalvos. Claro, utilizando Ns grandes para que haya diversidad genética, porque si no, Claro. también nos encontramos con ciertos problemas y sí. Sí, realmente irían por ahí las ideas, pero en esta enfermedad estamos todavía estudiando lo mínimo, es que no sabemos absolutamente nada. Claro. Entonces, alguien ha preguntado por ahí si por error tú, por ejemplo, consumes este tipo de berberechos que están contagiados, si esto puede ser malo para el consumo humano o simplemente, pues, si no lo pillas muerto. Lo que hemos visto, es muy fácil que comamos bivalvos con cáncer. Y yo, que me encantan los berberechos, seguro que me he comido millones de ellos. Lo único que se nota un poquillo es que suelen ser individuos que no son tan gordos, es decir, que ya al tener una enfermedad suelen ser más chiquitines. Y luego, cuando intentamos transmitir la enfermedad de unos a otros, vemos que esta enfermedad es selectiva. Es decir, de unos berberechos lo transmitimos a otros, pero de berberechos a almejas no se transmite. Es decir, que hay ciertas especies que sí y otros no. Nosotros, si los comemos, si de berberechos a almejas no se transmite, de berberecho a humano es muy complicado. Además, lo tomamos a través de nuestro aparato digestivo. Ahí ya tenemos un montón de mecanismos para degradar los alimentos. Es muy complicado que esas células sobrevivan, que pasen nuestras gruesas paredes del estómago o de cualquier tubo o intestino a través de... Además, están acostumbrados a vivir en pHs completamente diferentes, en salinidades completamente diferentes a las que tenemos en nuestro organismo. Es decir, lo veo complicado. ¿En algún inmunodeprimido? Nunca se sabe. Esas cosas, nos vemos muchas sorpresas en gente con inmunodepresión, pero Hombre, en principio yo diría que está no. como muy lejos. O sea, realmente es una lotería de las que no hay casi premio. O sea, Exacto. muchísimo. Sería algún caso de estos. De hecho, si no se transmiten a especies cercanas, por ejemplo, hay almejas que sí que se transmiten a otra almeja, pero digamos que no son todas almejas. Tú lo intentas en todas las demás almejas y nada. Se transmiten a la almeja que por cuestiones que desconocemos hoy en día sí que son susceptibles a esas células neoplásicas. Pero ¿cómo va a ser de un bivalvo a un humano? Estamos filogenéticamente muy alejados en la evolución. Mira, nos pregunta Sewo una cosa muy interesante sobre, imagínate que tú pues, eres capaz de encontrar un gen que está relacionado a lo mejor con la supervivencia o con el desarrollo de este cáncer. ¿Se puede modificar genéticamente el berberecho a día de hoy? ¿Hay algún modelo que te permita hacer esto para hacer test, pues yo que sé, de CAO o de sobreexpresión de alguno de estos genes, pues para estudiar a nivel ya más molecular, o esto todavía está muy poco estudiado? A ver, como cualquier ser vivo, podemos modificar a través de CRISPR. Pero aquí tenemos un problema mayores. No somos capaces de cultivar las células sanguíneas de berberecho, pero sí podemos tener en cautividad berberechos. Hasta ahora nunca se probó en embriones, porque además es muy sencillo, la fecundación es externa, se podría en óvulos, espermatozoides, que eso sí que podemos crioconservar, pero lo más fácil serían cultivos celulares, y en cultivos celulares solo hay un mantenimiento primario. No somos capaces
que esas células se dividan. Es otra de las líneas de investigación que están ahí abiertas, porque si las células neoplásicas están en división continuamente dentro del organismo, ¿por qué no somos capaces nosotros de que se nos dividan en nuestras placas Petri? ¿Qué pasa ahí? Igual que las células humanas con cáncer, que no paran, o sea, las células ELA, por ejemplo, que son súper famosas, que llevan siglos, no siglos, pero bueno, 50 años o 60 años por ahí replicándose. A lo mejor es porque hay algo del individuo vivo que es esencial para que esa célula viva y si no se lo proporcionas, qué interesante. Efectivamente. Para hacer los cultivos celulares nos basamos en cultivos de humanos, de peces, pero claro, estamos hablando de sangre. Nosotros estamos con hemolinfa. Por ahora los estudios son muy básicos, entonces intentamos probar los distintos medios de cultivos que se han utilizado en humanos o en otras especies para poder obtener esos cultivos. No lo hemos conseguido con bivalvos. Hay algo que el organismo tiene que nosotros no somos capaces de dárselo. Por ejemplo, otros parásitos de bivalvos sí que se pueden cultivar y sin problema. Pero esas células, pese a su grande tasa de división, no lo hemos conseguido hoy en día en laboratorio. No, qué fuerte. Lo que podéis hacer es como hacemos con las levaduras, que les damos de comer levadura seca. A lo mejor podéis darle pate de berberecho en el medio y lo mismo. Lo hemos probado, le hemos ¿sí? añadido hemolinfa, porque esas células están todas en la hemolinfa, diciendo, bueno, pues si le añadimos linfa de la que tienen, pues probablemente de ahí obtengan lo que necesitan. Pero luego es muy curioso, en cultivos no nos viven, se nos mantienen en un cultivo primario 1 o 2 semanas y pueden vivir en el mar, que allí tampoco tienen para obtener. Es todo como algo que qué raro, sí, todavía no entendemos. Tenemos que entenderlo. Bueno, nos pregunta Ewo, ¿habéis podido aislar las células cancerosas? O sea, sí, ¿no? Lo que pasa es que se os mueren. A ver, sí que las aislamos, hay varias formas. De hecho, cuando tenemos de hemolinfa de individuos muy intensos, la hemolinfa casi es el 99% de las células son cancerígenas. Quedan algunos hemocitos, es decir, eso es un cultivo prácticamente puro. Y luego está el sorter, el citometría de flujo, que tú seleccionas, son células muy homogéneas, un tamaño mucho más grande, diferenciado con respecto a las células con las que están. Entonces tú puedes seleccionar perfectamente esa región, que es una población tan homogénea que las puedes quitar y quedarte solo con esas células neoplásicas. Eso sí, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que sí que se puede hacer. Sí, un citómetro de flujo es como un aparatito que las células van pasando una por una y una va para la derecha y una para la izquierda y pues para la que tú quieres pues las de la derecha, ¿no? Entonces es como en plan... Exacto, sí. Tú le dices, todas las que sean de 10 micras y tengan un núcleo muy grande porque son muy complejas, mándamelas al pocillo este. Y entonces van pasando una en una en una, a través de láseres, fluorocromos y cosas de esas, van detectándola y dice, uy, esta tiene núcleo grande, pero es muy pequeña. No, no la queremos. Pero esta es de 10 micras aproximadamente, tiene núcleo grande, esta es la que nos piden. Entonces te la manda a tu pocillito y ahí vas haciendo tu colección de células prácticamente iguales. Qué interesante. ¿Y cuánto tarda? Esto ya es una pregunta ya mía curiosa. ¿Cuánto tardas en, yo qué sé, por ejemplo, no sé cuántos mililitros se pueden sacar de un único berberecho? Imagínate, pues lo que es un berberecho, ¿cuánto tardas en hacer la separación con ese aparatito? A mí me interesa esto un montón. Sí, a ver, un berberecho de tamaño normal, los comerciales en Galicia, porque luego la talla comercial varía de cada región. En Galicia es sobre 25, bueno, 27, a mayores de 27, pues de ahí sacas sobre 500 mililitros. Si son más grandes, más, si son más pequeños, mililitros no, perdón, microlitros. Sí. Que es como medio mililitro. Exacto, es como un botecito chiquitín, un Eppendorf, medio Eppendorf, de los clásicos. Y el sorter depende lo que le pidas, la región que pidas y el número de células que tú quieras conseguir, pero puedes estar horas. Es un proceso lento. Claro, porque como va una tiene por que una, separar, ¿no? Tiene que ir una con una, entonces la va mezclando con fluido para que vayan circulando de una en una y una mañana. Es que al final nunca haces toda la hemolinfa. Tú dices, quiero tantas células, claro. Entonces lo limitas al número de células. Cuando las consigas, se para el proceso.
Y nos dicen si solo sorteáis por tamaño o sois capaces de tener algún marcador molecular, como, bueno, es que creo que Sebo trabaja en algo de cáncer porque dice como, por ejemplo, alguna integrina o algo como humanos, que yo ahí ya no sé de lo que está hablando, pero yo te lo digo que esto tiene pinta interesante. Sí, sería perfecto. Sí que tenemos marcadores celulares, moleculares hoy en día a través de los estudios que hicimos de genómica, pero para citometría no los necesitamos. Ujú, Simplemente por tamaño y complejidad, sin tener que utilizar ningún fluorocromo ni nada, ya lo ujú. detectamos. De hecho, es bastante sencillo, incluso por la ploidía, porque estas células son poliploides comparado con las células, con las otras células que Anda. hay en la Ujú. hemolinfa. Entonces ya por ploidía también se podrían separar muy fácil. Como súper obvio, ¿no? ¿Cuáles son las malas y cuáles son las buenas? Sí, Ujú. sí, no hay duda. Hay algunos bivalvos que cuesta un poquito más porque son muy parecidas en tamaño, pero el cacho en el tema del berberecho es como 2 veces el tamaño. Es decir, cuando las ves un huevo frito frente a pequeños Sí. puntitos y dices, ahí está el huevo frito. Ujú. Ese es el que yo quiero. O sea que es obvio. Qué interesante. Alguien ha preguntado por aquí si esto puede tener aplicaciones a largo plazo en humanos. O sea, yo creo que como A todo ver, sí, pero... por ahora estamos por detrás de los humanos porque es algo que hemos encontrado hace poquillo. Sin embargo, en humanos no sabemos si hay cánceres transmisibles. Suponemos que no, pero la ciencia siempre nos sorprende. Ujú. Entonces, estudios básicos con organismos inferiores nos puede ayudar. Y una ventaja del berberecho es que podemos tener varias generaciones muy rápido. Ujú. Es decir, podemos trabajar en vivo estudiando varias generaciones diferentes cómo afectan. Esto en humanos no se podría decir. Claro. Y tenemos un genoma, tenemos su transcriptoma. Podría ser el día de mañana un organismo modelo para estudiar Ujú. cánceres en humanos, si se diera el caso de cánceres Claro. transmisibles, evidentemente. Ujú. Ahí es donde iba yo, ¿no? Que lo mismo si somos capaces de hacer, bueno, igual que tenemos ratones humanizados, podríamos hacer bivalvos humanizados, es decir, con los marcadores X genéticos, salvando las diferencias de un sistema inmune mucho más sencillo, pero para estudiar un cáncer transmisible sería quizá una manera bastante guay. La verdad es que mola muchísimo esto. A ver si hay alguna pregunta aquí por aquí. Bueno, alguien está diciendo ahí que hay cánceres como el HPV y claro, y obviamente hay muchos cánceres, hay muchos virus que Sí, pueden desarrollar cáncer, pero esto es como otra cosa aparte, sí, ¿no? O sí, sea, sí. De hecho, los bivalvos son tan maravillosos que podemos ver todos los tipos de cánceres. Aparte de este, que es el llamativo, que esto solo pasa en en perros, demonio de Tasmania, y varias especies de bivalvos. No digo 3 especies, porque en verdad en bivalvos son varias especies en lo que se ha visto. Eh, Aparte, tenemos también cánceres gonadales que no sabemos a qué son debidos, es decir, que solo afectan a la gónada y es muy llamativo porque en algunas especies solo afectan a hembras, en otras especies solo afectan a machos. wow. También todavía tenemos que estudiarlos, la genómica ahí nos puede dar un montón de pistas. Y luego, hace poco, en una colaboración que hice con unos rusos, detectamos un cáncer que era transmitido, no, era provocado por un virus. Y era en mi arenaria también, en mi arenaria la pobre tía de todo. Y ese mismo cáncer lo detectaban hace poquito en Estados Unidos. Es decir, en Rusia y en Estados Wow. Unidos se estaba detectando en la misma especie un mismo patrón de cáncer que probablemente era causado por un virus. Es decir, tenemos de Wow. todo, pero es que aquí vamos más allá. Son células que células cancerígenas que el organismo puede morir y normalmente en humanos o en otros organismos que tienen cáncer, cuando muere el organismo que tiene la célula neoplásica, se acaba el cáncer, pero en este caso esas células abandonan el organismo y van contagiando a otro. Son aliens. Es que es una Son aliens que locura. no quieren morir. Sí, sí, es una locura. Es como si las células ELA, ¿no? Que están cultivadas, fueran por ahí, ¿no? Por el agua, tú bebes y te contagias de este cáncer. O sea, eso es... está... De hecho, es que lo decías tú antes, pero ha salido una noticia hace poco de cánceres contagiosos, ¿no? Pero yo creo que se refería más a tipo helicobacter, o sea, bacterias o virus que dan cáncer. No, que yo sepa, que en humanos a día de hoy no, o sea, se refieren a esto con cánceres contagiosos. A ver, en humanos se ha dado pequeños trasplantes de células que han proliferado.
son casos así anecdóticos. Hay una publicación de un nematodo. Bueno, este fue muy curioso porque salió en una revista de mucho prestigio, de Lancet. Es la revista más prestigiosa a nivel médico. Y lo que detectaron, de aquello estaba yo trabajando en un hospital y sí que se escuchaba por todos lados, es un señor que era inmunodeprimido, que detectaron un cáncer y cuando lo empezaron a estudiar se dieron cuenta que producía de un nematodo que tenía en su estómago. Es decir, el nematodo que había tenido un cáncer había transmitido el cáncer a la persona. Qué Fue un fuerte. caso muy llamativo, salió en todos, fue un caso se publicó en The Lancet. Y por eso decía que no sabemos nunca lo que puede pasar así Wow. esporádicamente, no cerraba de que no se contagien, pero en una persona sana no se contagian. Increíble. Yo había visto también un caso de una mujer que falleció, estaba aparentemente sana, había donado sus órganos y varios pacientes habían desarrollado este cáncer, algunos pues habrían salvado, pero otros ya habían metastatizado. Y claro, es que es lo mismo, estás inmunosuprimido porque te han hecho un trasplante de Exacto. un órgano. Se han detectado ¡Ostras! eso de gente que tiene un cáncer que dona distintos órganos a distintos Claro, sí, no sé cómo se personas, dice, receptores, sí. exacto, receptores, no me salía en español la palabra. Y justo se ha visto que esas personas han heredado el cáncer, que al final han que se matan. Tizado, sí, sí. Exacto, gracias por ayudarme. A mí me Y, pasa mucho. y se ha provocado el cáncer en el mismo órgano que la persona que había donado. Claro, pero esto Llamativo. se tiene que dar cuando estás inmunosuprimido, porque lo normal es que, aunque sea un cáncer, tu cuerpo sí que lo reconozca como extraño, porque no existe, bueno, creo que sí existe, pero no Eso tendríamos sería lo el match normal. perfecto. No, realmente no lo sabemos porque no Ya. vamos inoculando células. De hecho, hay casos, porque al fin y al cabo estamos hablando del mismo genoma, ¿hasta cuánto Claro. son capaces de detectarlas? Hay casos también de cirujanos que haciendo una operación se corta a algún paciente con cáncer y sí que ha habido trasplantes de esas células y han crecido también. Es decir, son casos muy esporádicos, son publicados porque es lo que es diferente a la norma. Eso no significa que un cáncer nos vayamos a contagiar unos a otros pero Sí. son casos que han pasado y están en la literatura referenciados. O sea, es como que si Y tú lo también fuerzas, hay, pasa, pero exacto, tienes que y también forzarlo. hay transmisión de madres a hijos. Cuando Durante el están parto. durante el parto, más bien durante la gestación. Porque las células traspasan la placenta, las células cancerígenas de la metástasis. Pues no O sé algo así. exactamente cuál es el mecanismo, si Qué fuerte. traspasan la placenta o a través del cordón umbilical son transportadas. Lo Qué fuerte. desconozco realmente porque hay grupos que sí que investigan esos casos, es decir, que sí que los hay y, Es increíble. y son llamativos, sí. Sí, sí. Pero bueno, tranquilidad. Tranquilidad, A ver, gente. sí, Con lo del sí. gusano, la gente, y con lo del nematodo, la gente ha dicho, bueno, yo ya no voy a volver a comer nada extraño por si acaso. Que va, que va. A ver, esos son casos súper raros, por eso se ponen. Somos gente sana, no tenemos el sistema inmunodeprimido. Esas Claro. cosas son muy, muy extrañas. De Bueno, hecho, yo llevo como 20 años estudiando cánceres en bivalvos y disfruto comiendo bivalvos cada 2 por 3. pues mira, si Seila come bivalvos, no os preocupéis ni por el cáncer en los bivalvos ni por nada. Joder, chaval. Madre mía, yo también me he quedado con lo del gusano, con lo del nematodo este, digo, no, o sea, pobre señor, imagínate que tienes cáncer Es de que gusano. cuando yo de esa época estaba por cardiología, por un hospital, allí haciendo unos estudios clínicos, y cuando salió la noticia en The Lancet, se oía en todos los pasillos. Es decir, era una cosa que a todo el mundo había llamado. Y ya ves, alguien de cardiología hablando del nematodo, era Es que, sí, algo sí, sí, raro. sí, es una locura. Pues no sé así si quieres añadir algo volviendo al tema de los bivalvos para cerrar o sea, o para contarnos algo así que sea muy interesante, porque nos hemos desviado un poco hacia el tema humanos. Sí, 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 la verdad que sí. Quizá comentaros, porque no he dicho, que el mejillón también tiene.
Y es que este sí que llama mucho porque hay varios grupos estudiándolo. Este yo no lo estudio, pero lo llamativo es que ha cruzado el Océano Atlántico. Es decir, se han detectado en Estados Unidos, en la costa atlántica, se han detectado en Estados Unidos en la costa pacífica, pero se han detectado en Francia, Reino Unido, incluso en Rusia. Ese cáncer sí que ha pasado. Wow. Se cree que fue a través de barcos y que los mejillones, esa capacidad que tienen de Sí. amarrarse a los barcos, pero sí que es muy llamativo decir cómo un cáncer puede traspasar prácticamente todo el océano. Y también ese mismo cáncer se ha detectado en Japón. Es decir, estamos hablando de casi todo el mundo. Wow. O los mejillones también me gustan mucho, tengo que decir. Y son más baratos estos y los como más. Espero que no se agoten. Espero que Y no se nos tienen mucho mueran hierro. todos. Sí, sí, son buenísimos. Joe, pues la verdad está súper interesante. No sé si el chat tiene así más preguntitas. Es que no sé si quiero entrar mucho en el tema. Por ejemplo, me habéis dicho que estás con metagenómica y demás. A lo mejor eso, no sé si quieres ampliarnos un poco de si habéis sacado algo en particular o con lo que hemos dicho ya tú crees que basta para nivel divulgativo. Yo Como creo veas. que más o menos, yo creo que más o menos Sí, ya porque claro, son entrar en mucho detalle claro. y ahí los estudios que tenemos hechos son los de genómica. Proteómica, transcriptómica, estamos ahora avanzando y metabolómica, que hasta ahí no sabemos. Eso es lo Eso es que muy intento complejo. hacer ahora. Es lo que estoy, vamos, para lo que estoy aquí en Portugal, porque ahora estoy en Portugal a Anda. través de una Marie Curie y es lo que estamos haciendo. Qué guay, qué De guay. hecho, cuando quedé contigo estaba haciendo cuentas porque siempre me lío. Sé que es una hora menos que España, pero al final siempre una hora más, una menos, tengo que hacer las cuentas varias veces Yo lo pongo en para que no Google. confundirme de hora. ¿Qué hora es en no sé dónde? Entonces ahí ya hago la resta. Yo también soy malísima. Joe, súper guay. Pues nada, mira, nos dice Rambo, increíble cómo el ser humano ha modificado los ecosistemas marinos. Y la verdad es que yo creo que tu trabajo pone totalmente de manifiesto el increíble poder, casi no, incluso devastador, ¿no? Que puede tener pues para muchas especies que estaban ahí tranquilamente, pues yo qué sé, en Rusia y ahora en Japón están con esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es que hemos llevado esto con barcos queriendo o sin querer, ¿no? Porque a veces pues también incluso no queriendo aposta, pero sí que llevando la especie a propósito, no solo viajando como polizona. Sí, a ver, la forma de mover bivalvos, una es por acuicultura, que en el caso de mejillón no es el caso, que en acuicultura sí que muchas veces moviéndolos de un sitio a otros podemos llevar enfermedades de un sitio a otros. Y luego otra cosa, como los mejillones, es como cualquier especie invasiva. Se pegan en los cascos de los buques, el hombre a moverse por todo el mundo los va llevando, o incluso en elementos flotantes que hay en el mar. Pueden Claro. crecer ahí y son derivados por las corrientes. Wow, Así ahí es sí que como la mayoría de las especies invasoras son llegadas, pero ahora no estamos hablando de una especie invasora, porque a lo mejor ya la hay en los sitios. Estamos hablando de una especie que llega con parásitos, en este caso, cáncer. claro, claro. ¿Y tenéis alguna hipótesis así un poco de cómo puede, por ejemplo, porque a lo mejor lo de contagiarse sí que lo entiendo más fácil, ¿no? En plan, por el sistema de filtrado, pues tal. Pero ¿cómo se puede expulsar alguna de estas células? ¿O esto es algo que se está empezando totalmente? Yo eso es una de las cosas que quiero demostrar. Tengo mi hipótesis, está claro. A ver, con la histología al verla nos da muchas pistas. Entonces, de la forma que hay parásitos que se eliminan con las heces, porque están en el tubo digestivo y ahí entran en el medio acuático y siguen contagiando, las células neoplásicas no son capaces de traspasar los tubos. Las heces están libres de células neoplásicas. Que puedan hacer una diapédesis, es decir, pasar los tejidos y salir. Es extraño, podría ser. Pero mi teoría es que cuando los individuos mueren, es probable que esas células Claro. sobrevivan y el tejido se deshaga. Es mi teoría. También es cierto que los bivalvos de la forma que inhalan agua de mar también están exhalando continuamente. No es descabellado que con esa exhalación salgan células al exterior. Es decir, todo eso, para saber exactamente cuál es el mecanismo, tenemos que estudiar todos los procesos, intentar averiguar por qué es. Y no es difícil. Individuos vivos e individuos muertos y ver si hay esas células.
hasta ahora no teníamos técnicas moleculares para poder analizar ese agua de mar, pero hoy en día con el estudio que hicimos tan amplio de genómica, sí que es posible ese ADN medioambiental y detectarlo. Exacto. Estamos ahí, son pequeñas líneas con las que queremos jugar. Es interesantísimo el tema este que dices de ADN ambiental, porque es que efectivamente tú puedes buscar a lo mejor en una zona que no es justo donde está ese animal, sino un poquito más allá, e intentar detectar, ¿no? Ahí algo. Me parece súper interesante y eso me gusta muchísimo. Eso es súper interesante porque realmente para detectarlo no tienes que ver todos los individuos. Cogiendo una muestra de agua de cada sitio, de agua o sedimento, hay que ver cuál es la idónea. Podrías saber qué zonas están libres y cuáles existen. Entonces, ese es el futuro. Ahí intentamos llegar, poder diagnosticarlo rápido para que se pueda actuar rápido también. Me pregunta Rambo una pregunta bastante buena y es, ¿una célula en ambiente salino dura mucho? Porque claro, es que el mar está muy salado. Efectivamente. El mar está salado, depende. Depende, también te digo, porque la salinidad del mar depende si llueve mucho, entonces llega agua de los ríos, entonces esa salinidad disminuye. Pero es otra cosa de la que estoy estudiando ahora y es una pregunta que nos hacemos todos. Una, ¿cuánto viven en ese mar? ¿Cuáles son sus condiciones idóneas? ¿Qué temperatura y salinidad es la idónea? Es decir, si hay un cambio climático que aumenta la temperatura, la salinidad varía, el pH varía, ¿esas células van a vivir más, viven menos? Todas esas preguntas intento responder ahora. Así que muy interesantes. Está totalmente ahí en el aire. Buenísima pregunta, Rambo, te lo han dicho en el chat, porque es que realmente tienes que saber si vamos a peor o vamos a mejor, ¿no? En plan, cualquier cosa que podamos hacer a lo mejor puede aumentar la tasa. Y como has dicho tú, hay muchas familias que están, pues que dependen, su economía depende del marisco y de esto. Y pues al final es algo negativo para estas poblaciones. Jo, pues súper interesante. No sé si alguien más por ahí tiene una última pregunta guardada en la recámara. No sé si os apetece o si más o menos se ha dicho todo. Mira, nos dice Amparo que aquí en Valencia tenemos las clochinas, que en realidad son... Ella dice que son mejillones, pero son como una especie de berberechos muy chiquititos. Están muy ricos también, ¿eh? Son como unas almejitas muy chiquitillas. No las conozco, a lo mejor el nombre varía. Porque, es que no sé el nombre oficial, pero clochinas es como se llaman aquí. Hay un estudio, a ver, yo estaba hablando de la zona de Galicia y Portugal, pero bueno, y metí también Estados Unidos, Japón, pero hay unas almejas concretas que ahí por la costa del Mediterráneo le llamáis escopiña gravada. Nosotros en Galicia le llamamos carneiro, es decir, un nombre bastante diferente. Y sí que hemos detectado que esa especie tiene un cáncer, pero ese cáncer no proviene de esa especie. De hecho, lo hemos detectado en Mahón, que es un sitio que es muy apreciado este recurso. Y ese cáncer no es producido en la escopiña gravada, sino que viene de la chirla. Entonces, no sé si esas almejas pequeñitas que habláis puede ser la chirla, como llaman en Andalucía. Es como una almejita chiquitita que tiene una forma un poco más alargada, la concha. A lo mejor sí que es esa o muy parecida, pero no lo sé. A ver, al final hay tantas especies de bivalvos. En Galicia tenemos millones de ellas. Por esa descripción podría ser la coquina, pero claro, no conozco esa especie y hay bastantes almejas y las del Mediterráneo no las conozco. Vale, entonces me pregunta Meikus así para terminar, ¿cuál sería el gol de lo que estás intentando estudiar? ¿Intentáis curar este cáncer o simplemente aprender todo lo que se pueda para tener la información? Lo de curarlo no, pero tener toda la información es un arma muy valiosa. Los bivalvos antes de comernos, para evitar que nos produzcan ningún problema diarreico ni nada de eso, tienen que pasar por depuradoras. Entonces, si conseguimos saber cómo se pueden eliminar, en el ambiente, en el mar, es muy difícil controlarlo, pero en esas depuradoras, si sabemos que a lo mejor esas células mueren a una salinidad, una temperatura determinada,
a lo mejor sí que se pueden aplicar, Mm. y evita seguir sacando células. Es decir, la finalidad de este estudio es conocer lo máximo posible de esas células para después encontrar mecanismos que, aunque no puedan eliminarlo de la población, porque estamos hablando de océano abierto, sí que pueda ayudar a reducirlo. Claro. Eso es interesantísimo. Sería genial encontrar pues unas condiciones específicas que impidiesen pues la proliferación, aunque sea solo en el último paso, ¿no? Antes de llevarlo a consumo. Sería súper interesante algo así. Pues ojalá lo consigáis, aunque sea a largo plazo, que sabemos que estas cosas llevan tiempo y según nos dices, pues estás al inicio de un tema gigante, porque claramente esto es algo muy, muy complejo y tampoco parece como un tema de estudio súper conocido, que haya miles de laboratorios realmente implicados, ¿no? O sea, entiendo que poco a poco más, pero... A ver, ahora mismo hay así grupos potentes estudiándolo en Francia. Reino Unido también tiene bastante interés. Hay grupos que intentan formarse, conseguir sus proyectos para hacerlo a través hacer estudios de esto. Y después en Estados Unidos hay un grupo también muy potente. Es decir, no somos pocos o no somos muchos, pero no somos tan pocos como éramos antes. Es decir, que cuanto más estemos, más rápido van llegando las respuestas y lo que se va viendo es que lo que pasa en unas especies se está traduciendo a todas. Es decir, lo que se encuentra en Estados Unidos en mi arenaria, luego pasa prácticamente lo mismo en berberecho y pasa lo mismo en otras especies. Se ve que todas las especies están respondiendo similar a estos cánceres transmisibles. Bueno, pues nada, al menos ese trabajo conjunto va a ayudar a seguir hacia adelante con la ciencia. Pues nada, Sheila, muchísimas gracias. A la gente le ha gustado un montón. Ha habido un montón de preguntas que ya te digo que es un tema así como un poco difícil, un poco extraño, que no se conoce mucho y aún así la gente se ha puesto ahí a tope con las preguntas, así que muchísimas gracias por venir, de verdad, por proponerte, para hablar de tu trabajo y por sacar un tiempecito para estar aquí con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien con el chat tú también y nada. Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer hablar contigo y me ha encantado las preguntas que se me han hecho porque realmente son las que nos estamos haciendo nosotros. Antes, poco a poco he contado toda mi línea de investigación por lo que en el chat me iban preguntando, así que me han encantado las preguntas. Todo el mundo puede ser científico, incluido el chat que tenemos aquí, claramente. Por supuesto. Nos vemos Tener pronto. curiosidad es ser científica. Exacto. Hasta luego. Muchas gracias, un besote. Adiós. Hasta luego.